Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, acá tenemos un problema de cálculo uno. El tema es límites. Dice ayer el siguiente límite. Límite cuando x tiende al cero por la derecha de x a la seno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x a la x todo sobre seno de x a la x menos x a la seno de x. Bueno, este problema parece un trabalengua, ¿no? Pero se puede desglosar en varias formas y tener solución. Primeramente tenemos que saber por el polinomio de Taylor que la expansión del seno de x es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos a la séptima sobre 7 factorial y así sucesivamente, los impares, más, menos. El e a la x es 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente. El e a la menos x es igual lo mismo, solo que reemplazas x por menos x. Ahora, restando y dividiendo entre 2 el exponencial de x y el exponencial de menos x nos da el seno hiperbólico. Esa es su fórmula y entonces nos da la serie en la expansión x más x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial más x a la séptima sobre 7 factorial, todo sucesivamente. Reemplazando todos estos valores en el problema tenemos esta expresión. Ahora acá factorizamos x a la x porque vemos que es una indeterminación. Entonces tenemos esto. X a la x por x a la x al cubo sobre 3 factorial por x a la quinta sobre 5 factorial y así sucesivamente menos x a la x por toda esa expresión a la x sobre todo sobre x a la x por toda esa expresión a la x menos x a la x por x a la menos x al cubo sobre 3 factorial por x a la quinta sobre 5 factorial y así sucesivamente. Acá cancelamos los x a la x porque son en indeterminación. Cancelamos esto y esto. Nos quedaría de esta manera. Ahora, como x es un valor muy pequeño, entonces x a la cuarta sería un valor mucho más pequeño todavía, entonces se puede despreciar. Entonces los de a partir de x a la cuarta para adelante se cancelan, como estamos viendo ahorita. Entonces tenemos este límite, x a la x al cubo sobre 3 factorial por x a la quinta sobre 5 factorial por x a la séptima sobre 7 factorial menos toda esa expresión a la x, todo sobre toda esa expresión a la x menos x a la menos x al cubo sobre 3 factorial por x a la quinta sobre 5 factorial por x a la menos x a la séptima sobre 7 factorial y así sucesivamente. Entonces vamos a aplicar el binomio de Newton. Se sabe que el límite cuando tiende a 0 por la derecha o por la izquierda o 0, simplemente 0, de 1 más alfa por x todo a la beta es igual a 1 más alfa beta por x, cuando para todo alfa y beta que pertenecen a los reales. Bueno, esto también tiene otro nombre que es, el nombre es aproximación lineal, pero yo le digo binomio de Newton. Entonces, aplicando tenemos todo esto. Nótese que entre los paréntesis ya no es x al cuadrado, es x al cubo, porque el x baja en el numerador y en el denominador. Entonces, como x es un valor que tiende a 0, x al cubo sería mucho más pequeño, entonces se desprecia. Entonces lo cancelamos esto y cancelamos esto. Y nos queda esta expresión. Ahora vemos que es x a la x al cubo, hay un x a la x a la quinta, hay otro x a la séptima, independiente de los factoriales que están en el denominador. Entonces, observando esto, vamos a calcular un límite de la forma x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la n para todo n que pertenece a los números impares. Entonces, para n igual a 1 tenemos L1 es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 1. Entonces, tomando el logaritmo neperiano, tenemos
x por logaritmo neperiano de x, límite cuando tiene 0 por la derecha, dándole forma, tenemos menos infinito sobre infinito. ¿Por qué le damos forma? Para aplicar el hospital. Aplicando el hospital tenemos todo esto. Al final nos sobra límite cuando x tiene a la derecha de menos x, cuando x tiende a 0, es igual a 0. Entonces, logaritmo neperiano de L1 es igual a 0, L1 es igual a e a la 0, entonces L1 vale 1. Cuando n vale 3, lo mismo. Aplicamos logaritmo neperiano, el exponente baja, x al cubo baja, le damos forma, entonces queda menos infinito sobre infinito, y a esto le aplicamos hospital. Y tenemos la siguiente forma. El logaritmo neperiano de L2 es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos x al cubo sobre 3, que es igual a 0. Del mismo modo, logaritmo neperiano de L2 es igual a 0, entonces L2 es igual a e a la 0, que es igual a 1. Entonces, como nos salió con 1 vale, cuando n vale 1 nos salió 1, cuando n vale 3 nos salió 1, entonces deducimos que cuando el límite de x tiende a 0 por la derecha, de x a la n es igual a 1 para todo n que pertenece a los números impares. Entonces, en el problema teníamos x a la quinta sobre 5 factorial, x a la séptima sobre 7 factorial, y teníamos x a la quinta sobre 5 factorial menos, por x a la menos x a la séptima sobre 7 factorial. Esos 5 factorial de x a la quinta sobre 5 factorial, x a la séptima sobre 7 factorial, todos esos le he puesto 1. Ahora ustedes dirán, ¿por qué acá no pongo 1? X al cubo. Porque si pongo 1, acá también esto sería 1, esto sería 1, sería 1 menos 1, 1 menos 1, 0 entre 0. Entonces hay una indeterminación escondida. Entonces por eso no se puede reemplazar con 1 el x al cubo sobre 3 factorial. Bueno, nos queda esto. Ahora operando tenemos de esta manera. Después tenemos esto. Ahora recién podemos eliminar la indeterminación, que era x al cubo sobre 3 factorial menos 1. Eliminamos esto y tenemos esto. L es igual al límite de x cuando x tiende a 0 por la derecha, de x al cubo sobre 3 factorial es igual a 1 sobre 3 factorial. 3 factorial sería 6, entonces 1 a la sexto sigue siendo 1. Entonces en el problema tenemos que el límite de x a la seno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x a la x, todo sobre seno de x a la x menos x a la seno de x, nos da 1. Esa es la respuesta. Muchas gracias a todos. Nos vemos.